¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Vamos a invitar a Inma Gómez, experta en inteligencia emocional, a que se una a la conversación para que podamos tener ya esa charla que queremos. Inma es experta en inteligencia emocional por la Universidad de La Rioja, máster en inteligencia emocional, y queremos reales de preocupaciones imaginarias, y esta semana toca hablar de eso, de inteligencia emocional y de lo importante que es acudir al psicólogo no solamente en situaciones límite. Ya está Inma Gómez con nosotros. Inma, experta en inteligencia emocional. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estáis? Muy bien, Inma. Inma, estaba diciendo ya a nuestros seguidores y seguidoras que esta semana tocaba hablar precisamente de tu especialidad, de inteligencia emocional, de por qué es importante que la apliquemos en nuestro día a día y también de la importancia de normalizar el acudir al psicólogo o al psiquiatra en momentos en los que, bueno, pues no nos encontramos bien, ¿no? No tienen que ser situaciones límite exactamente. Vamos a empezar por la primera de las cuestiones, Inma. Yo creo que lo mejor es que definamos primero el concepto, ¿no? ¿Qué es la inteligencia emocional? Bueno, todo el mundo habla de inteligencia. Hasta no hace mucho tiempo se hablaba mucho de la inteligencia solamente limitada a la capacidad para aprender matemáticas, lengua, eh, orientarme en el espacio, la lógica, etcétera, ¿no? Howard Gardner, que es un psicólogo, fue un psicólogo, eh, habló de las inteligencias múltiples, ¿vale? Habló de que hay más inteligencias que la típica inteligencia que medimos con todos los niños, a todos los adultos, sino que hay más inteligencias, hay inteligencia, hasta 8 inteligencias, y una de ellas es la inteligencia emocional. Después Daniel Goleman la desarrolló y Sí. habló de lo importante que era la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, yo diría que es la capacidad que puede tener, o debemos, algunos es innata, otros la aprendemos. Es la capacidad para poderte, para conocerte, para conocer tus emociones, para saberlas controlar y para relacionarte mejor con los demás. Es un poco el autoconocimiento, conocerte bien, conocerte cómo eres, conocer tus emociones, aprender a gestionarlas, manejarlas, controlarlas y así aprender también a relacionarte mejor de una manera más sana con los demás. La inteligencia emocional es un concepto que escuchamos, del que escuchamos hablar mucho últimamente, en los últimos años, Inma, pero que hemos tenido quizá descuidado durante mucho tiempo, y es importante además que la aprendamos desde muy pequeños. Bueno, hay muchos referentes históricos detrás de nosotros, de personas que han llegado a alcanzar cuotas de éxito altísimas, personas con mucho éxito, que no tenían un cociente intelectual, el normal, ¿no? El que hablamos, el de siempre, ¿no? El de la lógica matemática, lingüística, muy alto. Sin embargo, tenían una gran inteligencia emocional. Es decir, que la inteligencia emocional puede proyectar a una persona que no tenga un CI altísimo al estrellato. ¿Por qué? Porque es la habilidad para manejarse en la vida. Ahora se habla de que los niños deberían de aprender, yo soy la primera que abogo por eso, inteligencia emocional, los adolescentes, o sea, yo creo que a lo largo de la vida, sobre todo hasta la universidad, nos deberían de formar en esto, porque muchos de los problemas que surgen y muchos de los problemas de salud mental vienen a consecuencia de una mala relación, primero de un desconocimiento, de una baja autoestima, de muchas veces no sabemos cómo somos, no nos conocemos de verdad, y después de lo mal que nos relacionamos con los demás, del daño que nos hace después el interactuar con el entorno, con las personas con las que trabajamos, las personas con las que nos relacionamos pues a otro nivel, también familiar o de amigos, y al final, pues eso, al final del día ha generado algún tipo de problema, estrés, o no aguanto a este, no aguanto al otro, es que fíjate en el trabajo, es que mi jefe, es que me chilla, tal. Pues hay veces que si tienes, conoces bien las herramientas. Mira, hay cosas muy interesantes como, bueno, dice los budistas que las cosas te hacen daño si se lo permites. Bueno, pues esto es parte de la Claro. inteligencia emocional, es decir, aprender a saber quién eres, cómo eres, a respetarte y después a respetar a los demás. Entonces, aunque la gente muchas veces nos quiera agredir o no nos hable correctamente o nos sintamos a lo mejor un poco dañados o maltratados,
si tú eres capaz de manejar todo eso, el daño es mínimo en comparación con cómo te lo puedes tomar si no tienes desarrolladas unas habilidades para enfrentarte a esos problemas. Y es importante, Inma, aplicarla a todos los ámbitos, ¿no? Porque, por ejemplo, sucede y mucho, aunque no sea gente joven, sino gente con una edad ya media o mayor, que ante, por ejemplo, una ruptura sentimental no sabe cómo abordarla, ¿no? O la Claro, aborda claro, no, desde no. la Sí, ira, sí. desde la rabia. Bueno, yo lo que me he encontrado es que la mayoría de la gente no sabe, o sea, no tiene inteligencia emocional. Sí me he encontrado también personas que es innata, con lo cual no han tenido que entrenarla demasiado porque ya han nacido así, con esas habilidades, igual que el que es superdotado en matemáticas o en lingüística, pues hay gente superdotada en inteligencia emocional. Entonces, son personas que se saben relacionar muy bien con el entorno y que sufren mucho menos. Yo me he dado cuenta de que, no sé, yo por ejemplo soy profesora y lo que tú dices en determinadas personas puede tener un impacto muy grande y en otras mucho menos. Y parte de ello también es la forma en que ellos se enfrentan a la situación. Claro, no quiere decir que porque tenga inteligencia emocional voy a sufrir menos. Al final, hombre, el sufrimiento decimos que es opcional, el dolor no lo podemos evitar. Cuando hay una ruptura hay dolor. Pero sí es cierto que si tú eres consciente y aceptas la situación con el tiempo, Sí. puedes frenar el sufrimiento. No el dolor, porque a todos nos duele una pérdida, sea amorosa o sea del tipo que sea. Todos, es que sería lo anormal no sufrir. Lo normal es sufrir, o sea, perdón, no sentir, ¿no? El dolor, la pérdida. Pero de ahí a sufrir, tú puedes, con el tiempo, si aceptas y pasas por las fases que tiene cualquier duelo, pues se hace más breve, se hace más llevadero que si, bueno, nos instalamos en la tristeza, ya en la depresión, en el dolor, y eso se alarga, y el sufrimiento se alarga, se alarga, se alarga, ¿no? De todas maneras, a mí me gustaría recordar Sí. que 5 áreas Daniel Goleman estableció como parte de la inteligencia, o sea, cómo abarca la inteligencia emocional 5 áreas muy importantes. Una, la del autoconocimiento. Si no hay autoconocimiento, si tú no sabes cómo reaccionas ante determinados estímulos o cómo eres o cómo son tus emociones, porque hay personas, yo por ejemplo soy una persona altamente sensible, yo soy PAS, dicen que el 20% de la población Lo es. pues sentimos más lo bueno, pero también sentimos más cuando nos ocurre algo negativo, algo malo, algo que nos hace sufrir. Entonces, a mí me interesa mucho más desarrollar la inteligencia emocional para sufrir menos, porque yo hubo épocas en mi vida en las que entendía menos a las personas y ellas me entendían muy poco a mí. Entonces yo intentaba encajar en algo en lo que es imposible. Entonces yo me he respetado, soy como soy y he aprendido a convivir como puedo y a respetar a los demás. Por lo tanto, la primera es el autoconocimiento, la segunda es el control de las emociones. Si tú sabes que se van a disparar, tienes que tener recursos, tienes que tener habilidades para que eso no se convierta en un auténtico caos para ti, sino que, y para los demás. Si tú sabes que hay cosas que te cuesta controlar más, hay emociones que saltan como si fueran un disparador, el tema de gestionar el control de esas emociones ayuda después también tú a que sufras menos y a que te relaciones mejor con tu entorno, que es importantísimo, por ejemplo, en el ámbito laboral. La motivación, la empatía y las habilidades sociales son las otras 3 grandes áreas de esa inteligencia emocional. Mira, la gente que es muy empática, la gente que tiene una buena motivación, sobre todo la gente que es capaz de perdonar y se perdona, suele ser gente con una alta inteligencia emocional. Y también la gente humilde. La gente humilde suele también, enseguida detectas quién tiene esa inteligencia emocional o el que está escuchando a uno que le está poniendo, como decimos vulgarmente, a parir y dice, Sí. me da igual, si es su problema, no es el mío. Pero ¿cómo llegamos a ese nivel de autoconocimiento, Isma, para que ese tipo de situaciones no nos incomoden tanto o que las podamos sobrellevar sin que nos afecten? ¿Quién nos enseña esa inteligencia Lo emocional primero, desde... lo primero de todo es querer conocerte. O sea, lo primero de todo es detectar que está pasando algo en tu vida que no está yendo bien, que tienes demasiados conflictos tú y demasiados conflictos con el entorno, que te sientes dañado a la primera de cambio, que estás muy susceptible, hipersensible, que todo el mundo en el trabajo tiene la culpa, entonces llega un momento que dices, a ver si es que yo no sé exactamente quién soy, porque cuando empezamos a ver que mi mundo es un caos y la culpa es de los demás, realmente estamos
trasladando la responsabilidad a los otros cuando la responsabilidad está dentro de nosotros. Y Ujú. eso no lo digo yo, lo dicen psicólogos muy acreditados Sí, de todos los ámbitos, de todos los países, ¿no? Entonces, lo primero de todo es asumir tu parte de responsabilidad. Mira, en una separación, por ejemplo, en un divorcio, si oyes a una parte dirán, la culpa toda es de ella, tal, tal, tal. Si la oyes, la culpa toda es de él, porque tal. Entonces, uno se echa la culpa al otro. No, no. Seguro que en esa ruptura tienen responsabilidad los dos. Unos habrán sido en una mayor proporción, otra. Pero en el momento que tú empiezas a asumir tu responsabilidad, también disminuye tu sufrimiento y además encaras mejor. Lo primero es que tú quieras conocerte y después que lo hagas. Porque uno de los viajes, yo digo, que más apasionantes es el de llegar al ser, pero muy pocos se atreven y muy pocos llegan. Si no tienes no haces ese acto de fe, como yo digo, de compromiso contigo mismo, de decir, yo tengo que saber quién soy. Si yo soy una persona que se irrita enseguida, que tengo mucha, o al contrario, soy demasiado pasivo, demasiado tolerante, demasiado sumiso. Todo eso hay que regular, es como un ecualizador, tienes que ir regulando tus emociones para, una vez que te conoces, o sea, yo por ejemplo, que soy una persona muy sensible, pues sí. tengo que saber que hay determinadas personas que su forma de hablar es abrupta, o sea, son personas que a lo mejor levantan demasiado el tono de voz o hablan con más sequedad, no son más secas. Pero yo antes decía, oh, es que se está metiendo conmigo. No, es que ellos son así. Entonces, ¿que no te hacen bien? Te alejas. ¿Que tienes que estar con ellos porque son parte de tu familia, como me pasa a mí? Pues Hay ellos algo ya saben, hombre, que- también lo hemos hablado, también todos hemos puesto nuestra parte, pero yo ya no me lo tomo como algo personal, ¿no? Como si no digo, bueno, es que es así, ya está, no pasa nada. Pero Inma, decimos, comentamos que es importante aprender a gestionar las emociones desde muy pequeños, pero ¿qué figura sería la que nos ayudaría a entender esas emociones desde pequeños? ¿Los padres? No, ¿Los colegios? posiblemente los padres, si no están entrenados y primero no se han entrenado ellos en inteligencia emocional o son expertos en la materia, muchas veces somos los padres los que complicamos el proceso de desarrollo y de salud mental en los hijos, porque a veces les inculcamos creencias y les hacemos pensar cosas y que las crean, porque al final sabes que nosotros creamos nuestra realidad, ¿no? Y que si lo crees, lo creas, aunque sea en sentido negativo. Si tú a tu hijo dices todos los días no vales para nada, no haces nada, eres un vago, él va a hacer todo lo posible, su mente va a hacer todo lo posible porque eso que oye, eso que se dice, se haga verdad. Su subconsciente se va a encargar de que al final sea un vago y no sirva para nada, ¿no? Entonces, no son los padres. Ahora mismo en el colegio no hay recursos prácticamente en ningún sitio, excepto que a lo mejor haya especialidades o materias que a lo mejor en colegios donde tú pagas o lo que sea, se las puedan impartir o clases especiales. O bien el psicólogo, o bien que los padres tomen conciencia y que conozcan la importancia de manejar esas emociones, sobre todo en niños, por ejemplo, que se irritan mucho, niños que gritan, niños que no respetan, niños que son desobedientes. Yo me encuentro a lo mejor en el instituto con chavales que acumulan un montón así de partes de disciplina, partes disciplinarias, ¿no? Y de sanciones. Y dices, bueno, claro, en estos casos es que es absolutamente, es un recurso imprescindible y muy necesario, porque al final, ¿cómo manejas eso, no? Pero no hay que llegar a eso. A veces un chaval que le ves en casa y que está triste, que está deprimido, pues a lo mejor lo que también necesita es controlar esos pensamientos de otra manera. Al final, no es fácil lo que me preguntas, no es fácil, porque muchas veces lo tienes que aprender de forma autodidacta y con los años. Ojalá los chavales tuvieran ese tipo de herramientas, sí, pero no es fácil. Sí, porque en los colegios, Inma, sí existe la figura del orientador, ¿no? En los Ujú. institutos, pero Sí, pero está saturado. Miguel, está saturado. El orientador tiene, a veces en algunos centros hay 1.000, 2.000 alumnos, a lo mejor hay uno o dos orientadores, pero no pueden atender las demandas de tanta gente y tampoco se dan, los orientadores, su papel es otro, no es mm, el de favorecer la inteligencia emocional. Hombre, en algunos casos muy, muy límites, no sé, chavales que tienen un comportamiento muy disruptivo, ¿no? Pero lo normal es que el orientador se dedique a hacer otros informes, más burocrático el trabajo. Sí, es verdad, y un chico le dice que tiene un problema, bien, pero no es el orientador. Yo creo que, por ejemplo, una de las cosas que se deberían hacer son talleres, que algunos ya se están dando, de soft skills. Las soft skills ya sabes que son las habilidades sociales blandas, ¿no? Pues el aprender a comunicarte,
Hay chavales que muchas veces lo que les pasa es que no... Hay personas que nacemos con una habilidad para comunicarnos. Seguramente a ti te pase también. Es una de mis habilidades, o quizá la más importante. Pero hay personas que se bloquean, que les cuesta mucho expresar lo que sienten. Y parte del problema que luego, después de convivencia y de interactuar con los demás, es eso, es que no expresan lo que... Bueno, pues talleres de comunicación, de motivación, sobre todo de empatía, de perdonarse ellos, de respetar, todo eso es la tolerancia al fracaso, pues todo eso es importantísimo. Y en algunos centros sí se está dando. Yo tengo confianza en que, porque hay mucha enfermedad mental, desgraciadamente, se están medicalizando los problemas de chavales jóvenes, adolescentes, pero también de adultos, de todos. Estamos yendo al médico, nos están dando la pastilla y ya creemos que con la pastilla se va a solucionar y no se va a solucionar, con lo cual sí que se está tomando cierta conciencia. Y yo sí oigo algo por ahí de que se está intentando que en la primaria y en la secundaria haya una asignatura de inteligencia emocional. Pero al menos talleres de soft skills ya se van haciendo, sí. Ahora Sí, que de que se está medicalizando las completamente. situaciones que se dan, precisamente España, en los últimos estudios que han salido, es el país que más consumo de ansiolíticos y de tranquilizantes tiene. Es decir, hemos normalizado eso de ir a la farmacia y pedir cualquier ansiolítico para poder dormir mejor, para sobrellevar el día, para tranquilizarnos, a lo mejor en el trabajo porque no estamos bien en el trabajo. Eso también conlleva sus riesgos, ¿no? Claro, ¿sabes qué pasa? Que es digamos, es el camino fácil. Tú vas al psiquiatra o vas a un profesional de la salud mental y te dice, bueno, pues nada, tómese usted este. Y en muchos casos, cuando el problema es grave, es que no hay otra opción. O sea, muchas personas tienen que empezar con un tratamiento médico, o sea, un tratamiento de pastillas, que decimos vulgarmente, para poder empezar a salir de esa situación en la que están. O sea, a veces, por mucho esfuerzo que tú quieras hacer solamente terapéutico, a nivel conductual o a nivel de comportamiento y tal, no, estás ya en un punto en el que necesitas mucha más ayuda, ¿no? Y tienes que partir de pastillas. Pero yo creo que hay un problema y es que, primero, el médico tiene las consultas saturadas y quizás no pueda dedicarle el tiempo, el psiquiatra, el tiempo que necesita esa persona, ¿no? Y otra es que, vuelvo a repetir, el viaje hacia nuestro interior es apasionante, pero es muy difícil. Y abandonamos enseguida, ¿sabes? Yo creo que si tú o sea, tú haces el esfuerzo de saber qué te está pasando, ¿no? De conocer qué hay dentro de ti que te está llevando a esa situación, porque al final todo tiene una causa, y trabajas la causa desde ahí con un psicólogo, con una terapia, pues muy probablemente puedas, no sé si prescindir de las pastillas al principio, pero por lo menos, como yo digo, bajar la dosis y a lo mejor dejarlas, porque al final las pastillas, si no se trata de una cosa, pues hay depresiones endógenas, hay enfermedades mentales que son, como digo yo, químicas, es decir, necesitan, porque no puede, no se trata de cómo soy o cómo me comporto, sino que es una necesidad química que se satisface con pastillas, ¿no? Pero cuando Sí, el problema es otro, como el que tú planteas, me imagino, obviamente pasa por hacer paralelamente a ese tratamiento una terapia, porque es que si no, va a volverse a repetir. sí, es cierto, Inma. Yo he tenido la oportunidad además de hablar con algún psicólogo o psicóloga que está impartiendo precisamente talleres en centros escolares, en institutos, eh, que empiezan a concienciarse más los centros de que debe de haber la presencia de un Claro. psicólogo o psicóloga en los centros, pero son muchos los directores y directoras que exigen esa presencia y que lucha porque esta figura esté dentro del centro educativo, pero no se consigue todavía, no se consigue del todo. No No, sabemos si... eso tiene que pasar por un control del Parlamento, obviamente, del Gobierno, del Ejecutivo, y lo tendrán que plantear como una asignatura obligatoria dentro del currículum de primaria y de secundaria, claro. Por mucho que un director, bueno, hay veces que tienen también, en los centros también se tiene la potestad de poner asignaturas, ¿no? Optativas, digamos que cada centro puede elegir, Sí. tiene potestad para ello y lo podrían hacer, pero bueno, le dan importancia a otras materias. Yo muchas veces digo, sí, sí, está muy bien, que soy la primera que digo que el conocimiento es libertad, que los chavales sepan muchas matemáticas, pero si no saben enfrentarse, por ejemplo, a
a al bullying, por ejemplo, no, que es grave, pero bueno, no sé si al bullying o a que los demás les estén tratando más, sus compañeros, o no saben enfrentarse, por ejemplo, a la pérdida de un ser querido o a un problema importante de su vida, pues tampoco creas que le van a servir mucho las matemáticas. Inma, aprovechando todo este tema que hablamos ya, sobre la importancia de la presencia de un psicólogo, por ejemplo, en un centro educativo, ya a nivel mm, general, seguimos teniendo esa reticencia a la hora, ¿no? de ir a una consulta de un psicólogo o de un psiquiatra, aunque se ha normalizado más de un tiempo para acá, aunque se habla con más frecuencia de ese tema y son muchos los rostros conocidos, por ejemplo, que lo dicen, que lo comentan, que han ido al psicólogo, que cada vez se está haciendo todo mucho más, esa situación mucho más normal, pero seguimos pensando en gran medida erróneamente que acudir al psicólogo o al psiquiatra es porque ya hay un trastorno o porque hay una enfermedad mental y quizá lo que tenemos es precisamente que acudir con más frecuencia para sentirnos mejor, pero en nuestro día a día, ¿no? Con las situaciones que enfrentamos. Pues así es. Bueno, se ha desmitificado un poco el, el asistir al psicólogo, el visitar al psicólogo, porque lo que tú dices, cuando tú decías, no, es que yo voy al psicólogo, te miraban así, decían, uff, esta debe Sí. estar fatal, o este debe estar fatal, pobrecito, debe estar. Pero como te decía en alguno de los programas anteriores, decía Freud que somos personas, todos los seres humanos tienen algún tipo de enfermedad mental, aunque sea pequeña, alguna neurosis, aunque sea pequeña, pero todos tenemos, o sea, no hay ningún sano mentalmente, así como puede haber sanos físicamente, no habemos ningún sano mentalmente. Entonces, claro, la intensidad de esa neurosis o del problema o la patología que tú tengas será diferente en cada persona. Hay países donde ir al psicólogo se normaliza como el que va todos los meses al podólogo, como el que va todos los meses al endocrino. Simplemente la salud mental es salud. Si tú cuidas tu salud mental, seguramente vivas una vida más plena y más equilibrada. Pero es que es más, yo que leo mucho y profundizo mucho sobre esto, yo no soy psicóloga, sabes que soy experta en inteligencia emocional, pero leo mucho y yo he ido al psicólogo, como he dicho otras veces, y me ha venido muy bien y me ha servido. Creo que muchas veces nuestra salud física depende de nuestra salud mental, por lo tanto creo que es más importante todavía cuidar nuestra salud mental, o por lo menos tanto como la física, y sin embargo la descuidamos. Parece, pues eso, que ir al psicólogo es que estoy loca, es que también es cierto que hay gente, económicamente el psicólogo tampoco es barato, no se lo puede permitir, pero yo creo que los beneficios de ir al psicólogo, si se experimentan, al final uno se da cuenta de que es un dinero bien invertido. Porque cuando tú ves que hay un problema que se repite y que te está condicionando la vida y que incluso te está generando ansiedad y que incluso te está generando problemas físicos, lo mejor de todo, lo más importante es empezar por ahí. Mira, también dicen la jerga de la calle que uno va al psicólogo porque no van los que tienen que ir, sino los que tienen que soportarles. Pues no les falta razón tampoco, ¿no? Pero en todo caso, si tú detectas que hay algo que no está funcionando bien y que a lo mejor yendo al psicólogo puedes, por ejemplo, te puede ayudar a conocerte mejor y puedes aprender y te puede dar herramientas para enfrentarte mejor a la vida y a los problemas y a los contratiempos que tienes que llevar, que tienes que enfrentar, pues ¿por qué no? Claro. Hablábamos antes de la necesidad de que haya más psicólogos en los centros educativos. Estamos comentando la dificultad económica que hay real para acceder a un psicólogo. La seguridad social también los tiene, pero faltan muchos, Inma. Y la lista de espera cuando alguien pide una cita para mental en la seguridad social es interminable. Sí, además la pandemia lo ha acelerado. Yo tengo contactos conozco mi entorno, mi círculo más cercano a psicólogos, me dicen que están desbordados. Incluso les piden también desde el colegio de psicólogos ayuda para hospitales, centros tal. O sea, ahora mismo la profesión de psicólogo es como la de médico, tiene exceso de demanda. Hay más gente que quiere casi psicólogos que propios psicólogos, ¿no? Están desbordados porque, claro, todo se ha complicado, digamos que se ha extendido más la enfermedad mental.
Si no lo tengo mal entendido, en los centros de salud, en la sanidad pública, tienes psicólogos, pero que tratan en grupo, ¿no? Hacen terapia de grupo y tal. Es más difícil una consulta individual. Y claro, si hay un número elevadísimo de personas que necesitan la ayuda de un psicólogo, que suele ser paralela a la del psiquiatra, es decir, yo creo que empiezan con un tratamiento psiquiátrico y luego con la terapia para evitar que de nuevo vuelva a pasar, ¿no? Para que efectivamente la terapia no tiene otro fin más que, bueno, en el momento te doy las pastillas para que puedas enfrentar el problema, pero hay que ver qué está pasando para que te pase eso y no vuelva a repetirse. Ya digo que eso es lo que yo no conozco la sanidad pública desde dentro en el tema de la psicología, pero hasta no hace mucho el tema era que era en grupo y claro, no es lo mismo, no tiene la misma eficacia una consulta o un tratamiento individual que en grupo, obviamente, claro. La conclusión, Inma, desde luego es potenciar, fomentar, convencer a la gente de que es muy importante que ante cualquier situación de bloqueo, de estar pasándolo mal, de no entender qué nos pasa, acudamos a un especialista, a un psicólogo, a un psiquiatra, y que apostemos por eso que hablábamos antes, ¿no? Porque la inteligencia emocional forme parte de nuestra vida desde edades tempranas, precisamente para aprender a enfrentar esas situaciones que muchos no saben enfrentar todavía y que son las que nos ocasionan todos esos trastornos en determinados momentos de nuestra vida, ¿no? Bueno, yo creo que son las red flags que están ahora de moda o los semáforos rojos que decíamos antes. Cuando tú ves que se encienden semáforos rojos en tu vida, que hay situaciones que te causan estrés, que no puedes manejar, que, bueno, que se están a lo mejor traduciendo en problemas físicos, pues merece la pena hacer la prueba y visitar al psicólogo, porque los resultados suelen ser muy beneficiosos. Y vivir feliz no tiene precio. Intentar llevar una vida equilibrada no tiene precio. Entonces, yo creo que hay que perder ese miedo. Yo sigo diciendo que el de verdad, el que quiere de verdad vivir feliz, no es el loco. Bueno, pobrecito, eso tampoco me gusta la palabra, ¿no? Pero que precisamente el que está bien es el que dice, quiero vivir mejor, quiero estar mejor, no quiero que me pasen estas cosas, y es el que visita al psicólogo. Y yo creo que merece la pena porque al final te das cuenta de que puedes vivir mucho mejor de cómo lo estás haciendo, porque te dan herramientas para enfrentar mejor los problemas. Y al final lo que decías, Inma, invertir en salud mental es invertir en salud En felicidad. general y felicidad. Exactamente. Sí, sí. Inma Gómez, experta en inteligencia emocional, muchas gracias una semana más por estos minutos saludables que ofrecemos a nuestros seguidores, a la gente que decide acompañarnos cada semana. Te veo la semana próxima para seguir hablando sobre cuestiones Muy que bien. nos importan con este ámbito. Perfecto. Muy bien. Pues un placer, Miguel. Que tengas buena Semana. semana. Adiós. Adiós.